Uno de los proverbios más citados de la Biblia se encuentra en Proverbios 22, versículo 6. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ese proverbio se cita para animar a los padres cristianos de que si educamos bien a nuestros hijos en los caminos del Señor, bueno, aunque se aparten por un tiempo, siempre van a regresar. Y esto suena muy lindo y animador, pero lamentablemente nuestra experiencia nos informa que no siempre es el caso. A veces un niño crece en un hogar sano y bíblico y luego decide apartarse y nunca regresa. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Rompió Dios su promesa? Si un niño se aparta totalmente, implica que sus padres no le educaron bien en los caminos del Señor. Es decir, si un niño se aparta finalmente, siempre es la culpa de los padres, porque si hubieran instruido bien a su niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se hubiera apartado. Bueno, el contexto del versículo es sumamente importante, porque en primer lugar, tenemos que ubicarnos en el canon bíblico, ¿no? Tenemos que ver de que estamos en el libro de los Proverbios. Y Proverbios 1:1 empieza así, los Proverbios de Salomón. Esto es importante porque entonces el contenido del libro no se presenta como una lista de promesas absolutas, no se presenta como una epístola paulina. Se presenta explícitamente como proverbios, como dichos muy sabios. Y la idea es de que si tú vives de acuerdo con esos proverbios en mente, entonces vas a aprender a vivir en sabiduría, porque son consejos muy sabios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 1, en donde Salomón dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y el proverbio es de mucha bendición, porque como hijos queremos dar gozo a nuestros padres. No queremos entristecer a nuestras madres. Entonces nos motiva a ser sabios y de obedecer. Pero te das cuenta de que ese proverbio no tiene tanto sentido si lo leemos como si fuese una epístola de Pablo. Y si lo explicamos así, como que, bueno, si hay un hijo sabio, siempre va a traer alegría a su padre. Pues a su madre, ¿a qué le importa? Pero al padre sí le da mucho gozo. No, o sea, no es el punto. O sea, se presenta una comparación sabia. Además, si vemos de que los proverbios presentan una verdad, pero presentan esa verdad sin tomar en cuenta otros factores, otros contextos. Es decir, el hijo sabio alegra a su padre normalmente, dando por sentado que tiene un padre normal. Pero lamentablemente, si el padre del hijo sabio es un necio, el hijo sabio a lo mejor no va a dar ningún gozo a su padre. Entonces, el punto es de que tenemos que leer Proverbios 22, versículo 6, de acuerdo al contexto de que es un proverbio, es un dicho sabio. Si tú quieres que tu hijo esté en los caminos del Señor cuando sea adulto, concéntrate hoy en la forma que le instruyes, porque lo que haces hoy en casa con él le va a afectar mucho tiempo, aun cuando fuere viejo. Entonces es muy, muy importante. Pero además de esto, hay algo muy interesante que pasa acá en este versículo. Y es la posibilidad de que la frase su camino se refiera no al camino de Dios, sino al camino del Hijo. Ahora, no quiero ser súper dogmático, pero me parece que la interpretación más probable de este proverbio es de que sea una amonestación y no una promesa. Es como que una amonestación. Bueno,
muchas veces la forma en que este versículo se entiende es de que si tú instruyes al niño en su camino, los caminos de Jehová, entonces aun cuando fuere viejo no se apartará de Jehová, los caminos del Señor. Pero honestamente no dice esto. Los proverbios hablan mucho de Jehová. El nombre Jehová ocurre 87 veces en proverbios. Pero acá no dice el camino de Jehová. Dice, instruye al niño en su camino. Y el antecedente más cercano de su no es Dios, sino el niño. Entonces me parece que lo más lógico, lo más acorde a la gramática, es de que está diciendo, si tú instruyes a tu niño en el camino del niño, en su propio camino, entonces aun cuando fuere viejo no se va a apartar de su necio camino, ¿no? Es una exhortación de no dejar que el niño siga su propio camino. Si en tu educación de tu hijo le permites seguir su propio camino, le estás mimando, aun cuando fuere viejo, será muy difícil alejar eso de él. Y el punto es de que si lo dejas sin disciplina, muy difícilmente podrás alejar la necedad de ese niño. Por eso la necesidad de corregirlo y no permitir que vaya por su propio camino. Y otra vez, si vemos el contexto de esta sección de Proverbios, Salomón menciona la palabra niño solamente 4 veces. Acá niño a veces se traduce también como muchacho, pero el punto en las 4 instancias es el mismo punto. Por ejemplo, en Proverbios 22, pero ahora el versículo 15, Salomón dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero no puedes permitir que siga así. Por eso la vara de la corrección la alejará de él. Luego en Proverbios 23, versículo 13, ocurre una tercera vez. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Otra vez la idea de corregirlo y no permitirle seguir en su camino. Y luego la cuarta vez se encuentra en Proverbios 29, versículo 15, en donde dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, todas las exhortaciones acerca de niños o muchachos en esa sección tienen que ver con lo mismo, de no permitirles seguir su camino, no mimarlo, sino de corregirlo. Y la idea es siempre esto, de que el niño nace como pecador. El niño nace sin ser sabio. Y nosotros que somos padres tenemos el deber de no permitir que sigan en su necedad, sino de corregirlos, instruirlos en sabiduría. De hecho, en ese último versículo que leí, es bastante paralelo con Proverbios 22, 6, porque la palabra consentido, literalmente, si lo buscamos en el diccionario, dice acá, en el diccionario hebreo, ocurre en su forma de pual, no tienen que saber esto, pero nada más vean de que la definición de la palabra, de acuerdo al diccionario, Proverbios 29, 15, es ser dejado de su propia cuenta o su propio camino. Entonces el punto, si dejas a tu hijo en su camino, si lo dejas en su propia cuenta, aun cuando fuere viejo, difícilmente se va a apartar de su necedad. Por eso nuestro deber hoy como padres de criar a nuestros hijos en la instrucción y la corrección del Señor, enseñándoles diariamente la palabra de Dios y disciplinándoles cuando se rebelan contra la autoridad que Dios nos ha dado. En fin, Proverbios 22, versículo 6, no es una garantía de que cada niño instruido bien jamás se apartará de Dios, sino que es una exhortación urgente de alejar el pecado de nuestros hijos, porque si
no lo hacemos cuando sean pequeños, viejos ya será muy tarde. Es tan importante que les instruimos en los caminos del Señor, que les evangelizamos, que los hablamos de Cristo hoy, y no permitimos de que ellos sigan en su necedad.